Bien, bienvenidos a este podcast de Líderes Emprendedores por el Mundo. Hoy estoy aquí con una invitada súper especial, mi querida Sofía Massa, que es de Argentina y en los casi ya 3 años viene emprendiendo de sus dones y talentos. También ha recorrido ya casi más de 20 países, imagínense, y recién va a cumplir 30 años. ¡Wow! Una historia llena de valentía, de mucha pasión, de mucha determinación. Creo que de pensar en grande y que seguro ya nos va a ir contando ella misma. Así que Sofi, cuéntanos un poquito sobre ti. ¿Quién Ay, es muchas Sofi? Ajá. gracias. Estoy muy contenta de poder estar compartiendo este podcast con Ujú. vos, Luis. Yo soy Sofi Massa, soy emprendedora digital y también nómada digital y me dedico básicamente a ayudar a mujeres a poder emprender un negocio digital desde su esencia. Lo máximo, me encanta sobre todo porque esa pasión que tienes la contagias, la irradias mucho y creo que ha sido ese punto de conexión entre nosotros, ¿no? Exactamente. Saber de que recorremos el mundo haciendo lo que nos apasiona y sobre todo con un propósito noble de querer ayudar a tantas personas Ujú. en el mundo. Y dime, cuéntame, al recorrer más de 20 países, ¿qué sientes o cómo influyó este viajar tanto en tu mentalidad de hoy emprender? Ujú. Ujú, Creo que lo más importante es poder salir de la zona de ujú, confort, conocer otras personas, otras formas de vidas, otras culturas. Y eso me influyó bastante en el tema de abrir la mente ujú, hacia otras posibilidades y otras formas de vida. ujú, Y eso para mí fue súper importante porque cuando uno empieza a emprender, muchas veces viene con la mentalidad de ser empleado, ujú, donde tiene que seguir ciertas reglas, pero tiene que cambiar un poco la forma de ver el mundo, la ujú, forma de expresarse, la forma de encarar los proyectos, ujú. y viajar para mí me dio esa amplitud mental que necesitamos todos los emprendedores para poder justamente gestionar y llevar a cabo nuestro emprendimiento. Excelente, me encanta. Yo ya tengo más de una década también emprendiendo y wow. Pero sí puedo decir y me gustaría saber en tu caso, Ujú. ¿cuál fue ese punto de quiebre para que tú tomes esa decisión de dejarlo seguro por esa libertad, por ese llamado, no sé, que algunos le llaman? ¿Tuviste algún Exacto. punto de quiebre? Sí, totalmente. Bueno, yo en realidad toda mi vida seguí el caminito correcto, como lo llamo yo. Ujú, Salí del secundario, del colegio, empecé a estudiar una carrera universitaria que me gustaba mucho, me recibí y siempre estuve trabajando paralelamente con diferentes corporaciones, trabajaba para ujú, empresas, era empleada. Y siempre tuve ese fuego interno, ¿no? De claro. siempre querer más, de Ujú, superarme. Y me pasó que en un momento sentía que tenía un techo de cristal ujú, arriba de mi cabeza y que decía, yo necesito algo más. ujú. Pero internamente quería eso más, pero no sabía qué era, Ok. qué es lo que yo quería. Ujú, Y bueno, salí a buscarlo. Siempre tuve esa mentalidad de, bueno, de emprender, de hacer cosas nuevas y sentía que no estaba aprovechando mi máximo potencial. Entonces ahí en la búsqueda de algo ujú, diferente, de querer una ujú, vida donde yo pueda aprovechar todos mis ujú. talentos, todas mis pasiones, es que decidí buscar otra opción que también me permita cumplir este deseo de poder viajar por el mundo, que era mi objetivo principal cuando recién comencé a emprender digitalmente. Ujú. Y así un poco fue que conocí el marketing digital, algo totalmente diferente a lo que era mi carrera tradicional. Yo seguí en licenciatura en Relaciones Internacionales y me Ujú. inicié, me formé y fui conociendo diferentes formas del marketing digital que me llevaron hoy a poder ser experta dentro de ese tema y poder ayudar a otras personas con su marca personal y el marketing digital para vender productos digitales dentro del mercado. Excelente, excelente. ¿Y cuáles fueron esas dudas, quizás miedos o creencias que te abordaron? Porque todos cuando salen de este lado seguro y quieren hacer algo nuevo, pues siempre se te invaden esos Uh-huh. pensamientos limitantes, creencias, no sé. ¿Tienes algunas que te vinieron? No sé si me puedes nombrar tres, porque lo digo esto porque hay mucha gente que nos van a ver y ya nos están viendo seguro también de que quieren dar ese paso, pero estas cosas no las deja avanzar, no Uh-huh. les deja tomar riesgos. ¿Cuáles fueron esos tres pensamientos, dudas que te invadieron al inicio, pero que aún así, a pesar de eso, lo hiciste? Uf. O sea, creencias limitantes, un montonazo. Siempre están y yo creo que es algo que uno tiene que ir atravesando, es algo que uno tiene que ir ejercitando en cierta Ujú, forma, porque por lo menos para mí siempre van a aparecer esas ujú, creencias limitantes porque
en cierta forma, yo viví la mayoría de mi vida pensando de esa manera, ¿no? Entonces, obviamente hay muchas cosas que fui trabajando en todo el proceso de emprender y creo que la mentalidad me cambió 100% y eso es gran parte de mi crecimiento, desarrollo personal y profesional. Pero cuando recién empecé, el mayor miedo era de si yo iba a ser capaz de poder vivir de esto, de poder tener esos resultados y de poder tener la vida plena que yo tanto deseaba. Y en ese momento, como yo tal vez no tenía tanta experiencia en el rubro o no estaba siguiendo dentro de la misma carrera en la que yo había comenzado mi trayecto profesional, es como que yo decía, yo no sé si voy a ser capaz de esto. Obviamente, con el tiempo, con mi actitud, con mis ganas de salir adelante, yo pude demostrarme a mí misma que soy capaz, que puedo lograr un montón de cosas. Y yo, algo que siempre digo es que yo en realidad empecé a emprender paralelamente a seguir siendo empleada. Porque yo en los primeros 10 meses de mi emprendimiento, yo seguía trabajando en una oficina 8 horas y aparte empecé a construir mi emprendimiento. Y recién cuando me sentí lista, cuando sentí esa seguridad, es que decidí soltar y dedicarme 100% a mi proyecto. Me parece una decisión súper inteligente. Yo hice todo lo contrario. Yo en el 2012 que renuncié, pero no tenía, o sea, sí tenía un plan B, pero no había construido todavía, así que a mí la necesidad me hizo avanzar, pero me parece muy sabio lo que tú has hecho, que en paralelo, así que si tú eres emprendedor y vayas a escuchar y estás escuchando esto, te decimos eso, ¿no? O sea, es importante esa magia del medio tiempo porque tú seguro te disciplinaste, fuiste aprendiendo, invirtiendo en ti sobre todo, ¿no? Para ir construyendo algo en paralelo. Y como tú lo dijiste, cuando ya me sentía segura, cuando ya me sentía que todo eso estaba avanzando, pues era el momento, ¿no? Y es una opción muy inteligente. Porque los negocios dicen que negocios son come dinero. O sea, al comienzo tienes que invertirle. Totalmente. ¿No? Tienes que invertirle. Y uno no puede pretender que tu negocio te dé de comer cuando es bebecito, ¿no? Exacto. Cuando recién está empezando. Sí, a mí lo que me pasaba que por mi forma de ser y mi personalidad, que a esto le pasa a muchas personas, y un término que tenemos en Argentina es a mí no me gusta tirarme a la pileta o a la piscina, como se dice en otros países. Y yo sentía que personalmente me sentía con pasos más firmes si yo tenía algo seguro que me siga dando y cubriendo esas necesidades financieras que yo tenía a nivel personal y mientras tanto con más tranquilidad podía desarrollar mi negocio. Sin embargo, no creo que sea algo sencillo, porque obviamente, o sea, si bien tenemos esa seguridad, tenemos menos tiempo, tenemos que sacrificar otras cosas como tiempo en familia, fines de semana con amigos, incluso horas de sueño, que implica que nosotros le pongamos el trabajo por fuera de nuestro trabajo tradicional y eso implica un esfuerzo extra. Entonces, tampoco romantizar, digamos, desde el tirarse a la pileta y decir no tengo nada, no hay plan B, pero tampoco romantizar esto de, bueno, sigo trabajando, porque a veces también cuando seguís trabajando es como que sentís que, uy, bueno, como igual tengo algo fijo, no me esfuerzo tanto, pero si uno tiene un objetivo claro, es mucho más sencillo poder por ahí decir, bueno, me sigo esforzando por este proyecto porque quiero que salga adelante, porque quiero vivir de esto y porque es así como yo visualizo mi vida. Me encanta, me encanta. Yo tengo una frase para ello que es sacrificio temporal por beneficio permanente, ¿no? Sacrifícate unos pocos meses, años, como otros no están dispuestos a hacerlo y vivirás como ellos no podrán, ¿no? Es eso, o sea, finalmente me encanta esto de la disciplina, del enfoque, de seguro organizar tus tiempos para poder centrarte en tu proyecto, ¿no? Porque finalmente era algo para ti. Y ahora, mira, estamos aquí en París, en Francia. ¿Quién diría, no? Argentina, peruano, aquí estamos en Francia, París, estamos disfrutando. Próximamente te vas ¿a qué países vas a recorrer? La semana que viene me voy a Portugal y a Marruecos. Imagínate, ¿no? Uno habla así, bueno, voy a estar en otro país. Pero aún así sigues viviendo de tus pasiones y talentos. Exacto. Algo que me gusta contar mucho, yo emigré 2 veces, si bien soy nómada digital y viajo por el mundo, la primera experiencia que yo tuve emigrando no fue igual a esta, porque yo en ese momento sí
seguía trabajando bajo dependencia, tuve que renunciar a mi trabajo y empezar desde cero una vida totalmente diferente en otro país en el cual no hablaba el idioma, porque yo fui a Alemania. ¿A qué edad tenías ahí? 22 años. ¿Eras, ¿cómo se le dice a la gente? ¿Pibe? ¿Una piba? Sí, una piba. Una piba. Sí, era chica y también, digamos, no tenía nada que perder. A lo sumo me iba a volver a mi país. Pero en ese entonces también decidí emigrar e ir a probar una vida diferente trabajando también para otras personas. Sin embargo, esta vez que miré, para mí es totalmente diferente porque hoy ya estoy viviendo en un país en mis propios términos y también trabajando de lo que a mí me gusta y poder viajar y tomarme mis tiempos y hacerlo con flexibilidad, que eso te permite y te abre un montón de otras posibilidades y te da muchísima más libertad también. ¿Y cuál ha sido el mayor desafío que tuviste que superar para llegar hasta aquí ahora? ¿Cuál ha sido el mayor desafío y cómo lo superaste? Yo creo que el mayor desafío lo viví el año pasado, cuando una de las creencias limitantes que más me apareció fue el tema del merecimiento. Yo no me sentía merecedora del dinero que estaba ganando porque nunca en mi vida me había imaginado poder estar ganando en un año más de 6 cifras en dólares. Y dentro de todo eso me agarró como una crisis personal y profesional muy grande, donde yo me cuestioné muchísimo qué es lo que yo quería para mi vida y para mi emprendimiento. Y ahí, después de varios meses de poca claridad, de no saber hacia dónde ir, fue que pasé por un proceso muy interno de autoconocimiento, de autodescubrirme, de escucharme, de confiar en mi intuición, y a partir de ahí fue que en cierta forma me reinventé y hoy en día estoy trabajando en proyectos mucho más auténticos, me estoy siendo mucho más a mí, fiel a mí misma, en donde realmente trabajo en los proyectos que me gustan, que me llenan y en los que sé que puedo aportar. Genial, me encanta lo que acabas de decir y me pongo a pensar en las personas, en la audiencia. Algunos dicen que tienen que tomarse el tiempo de primero autoconocerse, autodescubrirse para recién emprender. En tu caso fue lo contrario. Tú emprendiste, tuviste éxito, crecimiento, como dices, y en ese camino llegaste a tener mucho éxito, pero te cuestionaste ciertas cosas sobre tu vida, sobre tu negocio, sobre lo que querías, y recién ahí empezaste a autodescubrirte, o en ese momento. ¿Qué les dirías a esas personas que dicen, no, Sofi, primero, o Luis, primero quiero encontrar mi propósito, primero quiero descubrirme, quiero trabajar en mí para recién emprender? O les dirías a ellos, no, emprende y en el camino vas a ir autodescubriéndote. ¿Qué les dirían? Porque eso es algo que suelo escuchar mucho. Sí, totalmente, re interesante y creo que es algo que nos pasa a todos, ¿no? Porque como te decía, venimos muchos de la mentalidad de empleado o directamente de estudiante, donde seguimos caminos tradicionales y donde incluso a veces nuestro entorno, nuestra familia, ni siquiera tienen la mentalidad emprendedora, entonces cuesta mucho salir de ese lugar. A mí personalmente lo que me pasó es que durante todo mi trayecto como emprendedora, yo me fui autoconociendo, o sea, fue un proceso de estos 2 años y medio de irme conociendo un poquito más. Y ese quiebre, como vos decías, que tuve, en realidad fue donde dije, no, ahora hay más. O sea, como que tenía que seguir profundizando y profundizando más capas. Pero no es que era como, no me conocía para nada. Me conocía simplemente que por ahí tenía un montón de creencias, un montón de limitantes. Empezaron a salir ahí. Exacto, que dije, no, bueno, tengo que trabajar en esto. Yo lo que le recomiendo a las personas hoy en día que quieren comenzar a emprender es que tiene que ser una combinación de ambas cosas. O sea, uno se tiene que conocer, pero es imposible conocerse sin tomar acción y sin hacer, porque la única forma de saber si algo te gusta, si es el camino correcto, es simplemente haciendo, conociendo, experimentando, probando. Es un poco como los niños, ¿no? Que al principio es que van probando diferentes texturas, diferentes formas de juego y deciden qué es lo que les gusta. Igualmente, soy fiel creyente que hay 2 tipos de camino
Y a mí personalmente me pasó que yo fui probando por descarte, ¿no? Como pruebo esto, no me gusta, pruebo esto, quito o tomo tales cosas y me gusta esta parte. Y fue muy por descarte y eso hizo que por ahí, si bien no considero que fue un tiempo largo, pero me he tardado 2 años en decir, bueno, esto es mi verdadero propósito, esto es lo que yo quiero. Y yo creo que hay un camino que es mucho más directo hacia el emprendimiento, que es primero entender y conectar con nosotras mismas y con nosotros mismos, entender cuál es ese propósito, esa definición de éxito que tenemos de nuestra vida y a partir de ahí empezar a crear un proyecto que esté alineado con eso. Porque desde mi experiencia, si creamos proyectos que no están alineados con lo que nosotros realmente queremos en nuestra visión de vida y en nuestra visión de negocio, va a llegar un momento en que te va a pasar esto, donde vas a tener una crisis de decir como, estoy generando, pero tal vez este negocio no me está dando la satisfacción personal que estoy buscando. Sí, yo creo que también las personas van evolucionando en el camino, ¿no? Tu definición de éxito, Total. de propósito era hace 3 años una, hace un año otra y quizás hoy más expandida aún, ¿verdad? Exacto. A mí me pasó lo mismo en el año 2016, yo también estaba generando con otro negocio buenos ingresos, pero me sentí vacío y decía, no quiero ser una máquina de hacer dinero, eso es lo que yo me decía, Exacto. ¿no? Quiero darle más a la gente, quiero compartir mucho más y empecé a hacerme estas preguntas. Casi me doy por vencido y casi vuelvo al camino tradicional en varias ocasiones, como hasta en 3 ocasiones. Llegó un libro que se llama Nunca te des por vencido y yo digo, justo, ¿no? Nunca te des por vencido. Ahí canalicé un poquito más mi propósito y me ayudó justamente a perseverar hasta hoy día. Mira, ya han pasado 9 años ya desde aquel entonces, así que me encanta. Yo también tengo una filosofía y es de que uno no encuentra su propósito en un libro o en un seminario o en un curso, no. El propósito te encuentra a ti cuando tú estás en la cancha sirviendo. Y es literal, creo que lo que le ha pasado a Sofi y lo que me ha pasado a mí. Mientras tú estabas dando, como dices, probando algún proyecto, otro proyecto, y dices, este no va conmigo, este no va, este sí, pero lo descubriste o tu propósito te encontró a ti cuando tú estabas dando. Exacto. ¿No? Cuando estabas dando todo de ti, con amor, esas pasiones poniéndolas al servicio, esos talentos también. ¿Ves? El propósito. Y uno va pasando también por diferentes niveles de conciencia también, porque yo, por ejemplo, cuando empecé a emprender, mi objetivo era dejar mi trabajo. O sea, para mí esa era mi definición de éxito. Para mí dejar el trabajo tradicional donde ganaba unos $400 por mes, esa era mi definición de éxito, porque yo estaba cambiando un trabajo tradicional en la que ya sentía que por ahí no estaba aprovechando todo mi potencial, donde ya sentía que tenía un techo que no me permitía crecer más profesionalmente y personalmente, donde ya sentía que no me estaba dando esa satisfacción personal que buscaba. Para mí, renunciar a ese trabajo fue lo que para mí era el éxito en ese momento. Y hoy en día, ya habiendo experimentado eso, ya habiendo pasado por años de emprender, de estar con diferentes personas, de conocer y relacionarme con otros emprendedores, mi propósito se fue adaptando más a la esencia, a mi verdadera esencia, y eso es lo que yo trato de transmitir a través de mis redes, de mi comunicación y de mi mensaje. Ok, y si tuvieras que volver a empezar desde cero, ¿qué harías de forma diferente en tu negocio? Yo creo que en general no lo cambiaría. O sea, creo que todo proceso merece ser honrado. Pero creo que me animaría mucho antes a confiar más en mí y en una propuesta que sea 100% genuina y auténtica con lo que yo quiero expresar. Yo comencé este camino vendiendo productos digitales de otras personas y apalancándome de eso. Y cuando yo tuve ese quiebre, en realidad estaba ligado a si yo realmente iba a ser capaz de vender mi propia propuesta, mis propios servicios, mis propios productos. Y muchas veces he vuelto a decir como no, mejor me sigo apalancando, esto ya me funciona, pero tenía un llamado más grande que decía, no, tenés que seguir confiando. Y en torno a eso también entender la madurez que tiene mi negocio y mis proyectos y alinear
las expectativas que yo tengo con respecto al momento en el cual me encuentro. Entonces Claro. esas dos cosas sí las cambiaría. Confiar en mí antes en cuanto a las propuestas, a los conocimientos que tengo para compartir y animarme mucho antes a presentar mis propias propuestas y entender y alinear la madurez de mi proyecto y negocio con las expectativas que tengo. Porque muchas veces creo que lo que más falla en los emprendedores es que ven a otras personas con éxito, quieren tener los mismos resultados, pero no están dispuestos a realizar ciertas cosas o simplemente se encuentran en una línea del tiempo en otra etapa Claro. diferente y eso hace que aparezcan las frustraciones, pero por la falta de alineación que hay entre el proyecto y lo que yo espero de eso. Así es. Y dime, en este camino, en este trayecto realmente que has recorrido durante ya casi 3 años en el marketing digital, uno suele ver, como acabas de decir, mucha gente que ya recorrió cierto camino, que ya... se suele decir que hay mucha competencia y que algunos creen que ya no hay mercado, pero ¿cómo así tú has encontrado tu factor diferencial? Qué interesante, me encanta esa pregunta y creo que el factor diferencial está ligado 100% al propósito y a tu historia. No hay nada en el mercado que sea igual a lo que vos viviste, a tu historia y a lo que vos tenés para compartir respecto a tus experiencias de vida, a tu conocimiento, a los desafíos que atravesaste, los aprendizajes que tuviste. Entonces, muchas veces creo yo que copiamos métodos, copiamos un paso a paso por tener resultados más tempranos o más rápidos, pero la realidad es que lo que verdaderamente te va a diferenciar dentro del mercado es que tengas un mensaje auténtico y esa autenticidad se da por justamente conocer qué partes de la historia vos querés compartir para que otras personas puedan atravesar eso que vos atravesaste de la misma manera o simplemente con los aprendizajes que vos tuviste. Excelente, excelente. ¿Y cuáles sientes que han sido esas habilidades de alto valor o altos ingresos que te han permitido llegar hasta aquí hoy? ¿Cuál sientes? Porque Tony Robbins, por ejemplo, dice, el éxito es 80% psicología y un 20% mecánica, y dentro de este 20% mecánica o táctica están ese conjunto de habilidades. Sé que tú tienes habilidades y me gustaría que las compartas. ¿Cuáles sientes tú que han sido esas habilidades claves para poder tener ese crecimiento y éxito en tu negocio? Personalmente yo creo que una de las claves más importantes es la comunicación, Yeah. tanto a nivel digital como a nivel presencial. Digital porque hoy en día creo que lo digital nos permite tener una expansión hacia personas que presencialmente no llegaríamos. Y la comunicación hace que conectemos con personas que son similares a nosotros y que buscan y tienen los mismos objetivos que nosotros. Y presencialmente porque justamente estamos acá, o sea, con Claro. Luis nos conocimos literalmente a través de lo digital, después nos vimos varias veces presencialmente en Lima, Perú, y hoy en día está literalmente acá conmigo en París y estamos viendo de eso. Entonces la comunicación es una de las habilidades que creo que uno tiene que desarrollar para poder justamente diferenciarse dentro del mercado y también para poder llegar con su mensaje. Lo segundo son las ventas. Las ventas es súper importante. Si uno tiene un gran mensaje pero no sabe cómo convertir ese mensaje en dinero y cómo monetizarlo, es imposible que puedas tener un negocio rentable. Entonces las ventas es la segunda habilidad que yo recomiendo. Y también en base a eso, un poco que hablábamos ayer acá con Luis, es la negociación. Cómo nosotros negociamos diferentes cosas con diferentes personas según lo que vamos necesitando, ¿no? Tanto Correcto. con colegas, con personas que por ahí están en otro momento que nosotros, con alumnos. Esa habilidad me parece súper clave y que no todo el mundo la tiene. Excelente. 3 habilidades muy poderosas: la comunicación, las ventas y la negociación en sí a todo nivel, ¿no? Y en este proceso de crecimiento, me imagino que desarrollaste otras nuevas, que quizás antes no las tenías tan desarrolladas. ¿Cuáles serían esas nuevas? Porque hoy en un mundo que avanza tan rápido con la inteligencia artificial, con las automatizaciones, con todas estas cosas tecnológicas,
¿sientes que tuviste que enfocarte en algunas otras más nuevas como para poder posicionarte en el mercado? ¿Alguna otra habilidad extra? No, yo creo que no. Yo creo que a veces lo simple es Ujú, lo que funciona. Y por mucho tiempo yo complejicé mucho mis sistemas, mi emprendimiento, mi forma de vender. ujú, Y a veces la estructura y los pilares que sostienen un negocio, ujú. en definitiva, son esos: la comunicación, las ventas y sobre todo también la oferta, ¿no? Que uno hace para que dentro de un mundo donde todo el mundo cree que está saturado, en realidad con una propuesta totalmente diferente y transformacional puede impactar miles de vidas. Ujú. Yo personalmente creo que el apalancamiento de tecnologías y de inteligencia artificial está muy bueno, pero también creo que la parte humana es lo que verdaderamente hace que las personas conecten con personas, y eso va a ser realmente la diferencia a la hora de poder tener un negocio que sea genuino y que impacte la vida de miles de personas. Y eso es irreemplazable con cualquier tipo de tecnología. Me encanta, me encanta. Las herramientas son eso, solo herramientas, ¿no? Y es como darle a una persona que quizás no tenga ese corazón, no tenga esa psicología, y puedes tener las mejores herramientas, pero si no has trabajado eso en ti, en ese amor por querer ayudar a la gente, por querer impactar, contribuir, pues no vas a hacer nada con esas herramientas, Exacto. ¿no? Y me encanta lo que dijiste también de lo simple y no lo complejo, ¿no? Leonardo da Vinci tiene una frase que dice: la simplicidad es la máxima sofisticación Mm, y la complejidad es enemiga de la ejecución. Hay gente que exacto. quiere verse muy sofisticado, pero no. Y lo hacen complejo, pero ese complejo es difícil de duplicar, es difícil que la gente lo haga. Entonces es importante, sobre todo si es que uno quiere tener un negocio en el cual sea libre, que lo haga simple, ¿no? Exacto. Para que te puedas luego duplicar en tu equipo de trabajo y en las personas con las que trabajes y ayudes, ¿no? Exacto. Lo Y a veces máximo. menos es más también. Eso. Que a veces nos cuesta entender, ¿no? Pero bueno, es un proceso de madurez en el camino del emprendimiento. Sí, Ajá. totalmente. Bien, ¿qué les dirías a esas personas que suelen empezar muy motivados, muy entusiasmados sus proyectos, ya sea que compren un curso porque tienen la visión de emprender algo así como tú o como yo en este caso, y que luego lo abandonan? ¿Cuánto es el tiempo prudente que se tienen que dar como para ver resultados? ¿O qué les dirías a esas personas que se suelen rendir rápido, no sé, a los 3 meses, a los 6 meses? ¿Qué les dirías a ellos? Ujú. Yo creo que hoy en día hay una creencia Ujú, muy errónea que ujú, tiene que ver con que lo digital es mucho más rápido que lo tradicional. Entonces, si yo empiezo un negocio digital hoy en día y a los 3 meses, a los 6 meses no tengo resultados, entonces ya fracasé. Y eso nos ha llevado un poco a la necesidad de la instantaneidad. Pero ujú, la realidad es que los negocios más exitosos empezaron muy desde abajo y ujú, hoy en día han construido por la perseverancia que tuvieron en seguir más allá de ujú, los desafíos. ujú. Entonces yo creo que hoy en día hay que bajarle un poco a la expectativa de la instantaneidad que en cierta forma nos quemó el cerebro, de Ya. sentir que todo tiene que ser ya, y entender que hay procesos por los cuales uno tiene que pasar, y sobre todo si estoy empezando un proyecto nuevo en el cual no tengo experiencia y tengo que aprender muchas cosas, esas formas de aprender van a tomar su tiempo. Y a Ujú. veces, si bien el curso puede durar 3 meses, 2 meses o incluso un año, tenemos que entender, bueno, ¿cuánto me toma una carrera universitaria para ser profesional? Esto me encanta. Normalmente toma 5 años, 6 años, hasta incluso 10 años para poder adquirir los conocimientos, salir al mundo y recién comenzar desde abajo en una carrera como junior en cualquier empresa. Totalmente. Entonces, a mí me hace pensar esto de, para mí hay que darse tiempo para poder tener resultados. ¿Se puede tener resultados más rápidos? Sí, pero ¿a qué costo? Hay que entender cuál es el precio que yo deseo pagar. ¿Estás invirtiendo? ¿Qué cantidad de tiempo le estás dedicando? ¿Cuánto le estás poniendo? ¿Con qué personas te estás conectando? Entonces, Ujú, para mí la respuesta es: date el tiempo necesario, entender que porque sea digital no es instantáneo, y ujú. lo más importante es que tengas claro tu para qué. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Para Ujú, qué
¿Qué es eso más grande que te motiva a realmente poder seguir con este proyecto? Porque va a haber momentos difíciles, va a haber días en los cuales nos sintamos mal y lo más importante es tener ese motor, ese para qué, que nos recuerde por qué estamos haciendo lo que hacemos. Me encanta, tal cual, mejor dicho jamás. Estoy seguro que eso les va a ayudar muchísimo a todos ustedes. Yo comparto esa filosofía. De hecho, cuando en el 2013 estaba en Colombia, dije, tengo dos opciones a volver a Perú. Ya había terminado la universidad, la carrera de Ingeniería Industrial, y dije, si vuelvo y busco nuevamente un empleo, lo voy a conseguir rápido, porque ya tenía experiencia en 4 empresas y me pueden pagar bien. Pero esa semana que estuve en Bogotá, dije, hey, estoy viendo a gente que tiene libertad, que tiene esa vida, o su presente es mi futuro, ¿no? Esa vida que yo deseo con mayor Ujú. libertad, con liderazgo, que crecen a nivel personal, profesional y también empresarial, buenos ingresos, un estilo de vida que yo digo, yo quisiera vivir eso. Y dije, tengo dos opciones, o busco un empleo o elijo hacerme profesional en mi negocio. Y la misma conclusión llegué, yo dije, no, ¿cuántos años me tomó terminar mi carrera? Un poco más de 5 años. Entonces no puedo pretender que mi negocio me dé en un año eso. No, dije, me voy a dar 5 años. 5 años bien enfocado, bien terminado, dominando las habilidades del negocio, porque si no pruebo una materia de negocio voy a estar estancado y voy a quedarme ahí, como pasa en la Ujú. universidad. Y esa misma filosofía la apliqué y cada 5 años yo voy midiendo mi progreso, ¿no? O sea, por supuesto que lo hago trimestral, anual, pero cada 5 años es como que es un buen tiempo como para ver qué tan bueno fuiste o qué tan excelente fuiste en lo que hacías. Exactamente. Ajá. Y también esto de pensar a largo plazo. Yo creo que Ujú. no es lo mismo querer tener ingresos extra Ajá. a querer tener un negocio a largo plazo y sostenible. Si Totalmente. vos querés tener un negocio a largo plazo y sostenible, querés realmente vivir de tus talentos, vivir de Ujú. tus pasiones, es imposible que pienses que te va a llevar menos de 6 meses. Y Ajá. algo que yo digo, por ejemplo, mi primera venta, que fue una venta de $14, Ujú. me llevó más de 3 meses. Ujú. Y esa fue la primera. Ujú. Y después de ahí sí empecé a escalar y empecé a generar más ventas. Pero imagínense que yo me hubiese rendido antes porque al primer mes no lo tuve. Ujú. Cuando ni siquiera sabía absolutamente nada, cuando recién estaba aprendiendo una nueva habilidad. Ujú. Entonces, hay gente que le lleva más, hay gente que le lleva menos, pero lo importante es que cada uno vaya a su ritmo y que cada uno tenga esto de ¿quiero realmente vivir de esto o simplemente quiero generar un ingreso extra? Porque no es lo mismo tener un negocio que simplemente generar unos pesitos o unos dólares más. Así es, así es. Y en este momento de incertidumbre, de cosas que a veces pasan que uno no controla, ¿cómo manejas tú la incertidumbre y ese miedo a fracasar cuando has tomado decisiones grandes en tu negocio? La verdad la manejo bastante mal. Claro, es que todo el mundo espera que diga sí, no, bueno, lo manejo así, no, la verdad, o sea, soy humana, la manejo bastante para el cucu, o sea, por no decir algo malo, pero bueno, es como parte del proceso también, yo lo pienso como, bueno, ¿cuántas veces he tenido una reunión en el trabajo bajo dependencia en la que salí llorando o que me fue mal o que mandé un correo erróneo o que mi jefe me dijo algo que me afectó emocionalmente o que no tuve el resultado que quería o que fui a una entrevista y no quedé? O sea, el rechazo, la frustración, las malas decisiones o lo que sea, Ujú. en realidad no creo que haya malas decisiones, pero las cosas pueden pasar, o sea, cosas malas van a pasar y es parte del camino y está Ujú. bien, o sea, es imposible tener un negocio sin tener complicaciones y creo que ningún empresario ha vivido la construcción de un negocio sin haber Ujú. vivido también momentos difíciles y desafiantes. Yo creo que lo más importante, y ya fuera de joda, lo más importante es poder entender esto de cuál es mi para qué, volver a este punto, ¿no? Ujú. Porque cuando yo tengo días que son difíciles, momentos desafiantes, pérdida de dinero, decisiones que no me llegaron a los caminos que por ahí yo esperaba,
simplemente me recuerdo por qué estoy haciendo esto, para qué estoy haciendo esto. Y ahí inmediatamente vuelvo a mi propósito, vuelvo a mi motivación y entiendo que es muchísimo más grande que este pequeño desafío que estoy teniendo y que ese desafío me va a traer enseñanzas que sé que por ahí en este momento no las estoy pudiendo ver, pero que a largo plazo van a ser simplemente un mal recuerdo o un aprendizaje súper potente para que no vuelva a pasar o para que yo pueda seguir potenciando mi negocio y mi desarrollo personal. Me encanta, me encanta. Y gracias por tu honestidad. Qué bueno, me encanta, me encanta. Dime, sabemos que el éxito deja pistas. ¿Tú tienes algún ritual ganador que te, o no sé, hábito, ritual, como le llamemos, que te ayuda a mantenerte en constante crecimiento y evolución? Algo que sueles hacer ¡Wow! constantemente. Mm. ¡Qué pregunta! No lo había pensado. Yo creo que lo más importante es la confianza en uno mismo. Ujú. Entonces hay algo que yo hago, que lo hago cada vez que voy a entrar a una sesión, que lo voy a mostrar, espero que se vea en el video, pero es ponerme en posición ganadora así, Ajá. como de heroína. Espero que se muestre en el video, si no, bueno, es Ya. simplemente poner los brazos acá. Ajá. Y eso, y recibir la energía de soy como que puedo con esto y es una instancia más y recibo esa energía positiva para Ujú. poder entrar con otra actitud a ese vivo, a esa clase y me Ujú. ayuda muchísimo. Y después, muchas veces cuando salgo de una clase poderosa es simplemente sentarme a agradecer y reflexionar con mi cuaderno. A mí me encanta escribir y poder Ujú. pasar mis pensamientos a la escritura y eso me parece también un ritual súper poderoso. Me encanta, me encanta. Posición de poder, fisiología. La fisiología influye en tus emociones, está comprobado, ¿no? Y eso que ella hace su movimiento de poder, su postura de poder, y lo otro que es escribir, ¿no? Escribir, a veces nos hacemos un locón teniendo todas esos miedos, cosas acá en la cabeza, pero el hecho de solo vaciarlas ya te quita ese peso y puedes mirar desde otro ángulo, desde otra perspectiva y tomar mejores decisiones como también agradecer, ¿verdad? Ser consciente de que hoy no eres la misma que ayer o el mismo que ayer y que cada vez estás floreciendo y evolucionando. Me encanta, me Exacto. encanta. ¿Cuáles son las tuyas? Quiero saber ahora, porque me pareció súper interesante la pregunta. Bueno, yo tengo varios hábitos, tanto de vida como de negocio, más el principal creo que ya lo tengo muchos años instaurado es la oración. Hmm. Siempre, siempre, siempre orar. Tengo una Biblia conmigo siempre, pero más muy aparte de la Biblia, que es creo que un libro de liderazgo en todo aspecto. Todos los Ujú. libros, creo que todos los libros de autoayuda, de negocios han sacado filosofías de ahí, entonces Total. siempre estoy leyéndola y también aparte de ello escuchar y meditar la palabra, el Evangelio. Me encanta Ujú. extraer esas lecciones. Eso sería uno, como un hábito, trabajar esa parte. Lo otro es la visualización creativa, ¿no? Por Mm. ejemplo, anteayer que me fui a correr por acá por un parque, encontré un ambiente tan hermoso y me encanta elegir una banca favorita. O sea, voy por recorriendo todo el parque y Ujú. digo, en esta banca voy a meditar, ¿no? Y en esa meditación hago visualización creativa. Ujú. Entonces tengo un ritual para ello, me pregunto, por ejemplo, hago mis respiraciones, llevo las manos a mi corazón y me digo, Luis, ¿qué debes recordar? Mm. Recordar de la última semana, del último mes, de los últimos 3 meses y me vienen esas cosas de recuerda que ya fuiste capaz de hacerlo, recuerda que eres grande, recuerda que eres un, etcétera, ¿no? Que eres guiado, bendecido, no sé. Ya, luego, Luis, ¿cuáles son esos 3 objetivos que tienes? Y yo me pongo a pensar en mis 3 objetivos que están alineados a mi propósito, los pienso, me miro ahí practico la visualización creativa, Ujú. me veo, es como que si hiciera correr una cinta y ya está pasando. Y me veo no solo yo, sino veo a quienes me acompañan. Y eso le genera una sustancia emocional. Veo a mi mamá, veo a mis hermanas, a mi equipo de trabajo, a la comunidad. Y te emocionas viéndolo. Entonces estoy sonriendo, cerrando los ojos, estoy sonriendo cómo todo va pasando, ¿no? Ujú. Y ahí me hago otra pregunta y digo, Luis, ¿en qué te debes enfocar? Y lo digo en voz alta. Digo, Ujú. Luis, ¿en qué te debes enfocar? 3 cosas. Y la primera cosa que me viene, la apunto en mi mente, luego la siguiente, luego la siguiente. Y ahí ya tengo 3 cosas en las que me voy a enfocar en el día.
en el día para poder ir hacia ese objetivo. Me Y encanta. la última pregunta que me hago es, Luis, ¿cuáles son esos 3 movimientos estratégicos que debes dar hoy? 3 movimientos estratégicos. Como ayer hablábamos, te mostraba, ¿no? Paso a paso, orden y Ujú. secuencia. Entonces yo digo, ok, primero no sé, tengo que llamar a tal persona, pues llamo a esa persona. O organizar un evento, algo así para comunicar, para agregar valor, ok. O hacer un en vivo, o hacer algo, pero ¿cuáles son esos 3 movimientos estratégicos que debo dar hoy que me acercan a mi objetivo? Entonces mi corazón tiene la respuesta y si tengo el celular a la mano conmigo, pues termino la meditación, agradezco y luego empiezo a escribir todas las respuestas. Y eso Exacto. me da dirección en el día, ¿no? Son esas cosas que hago para tener dirección, claridad. De ahí otro hábito y ritual, me gusta crear bastante, me gusta hacer mis llamadas temprano en el día. O sea, me Ujú. encanta siempre hacer al menos 5 llamadas, sean a clientes como también a personas nuevas, pero me gusta mantenerme en contacto con ellos porque siento que así puedo, puedo saber cómo ayudarlos más, ¿no? ¿Cuál Ujú. es ese siguiente nivel para ellos? ¿En qué más los puedo servir? ¿Cómo puedo simplificarles la vida? Y lo otro es que me gusta crear, soy un creador total, entonces estoy creando, puedo crear un curso, un taller, una masterclass, seguir Ujú. escribiendo mi libro, pero me encanta crear también. Entonces son algunos Qué de las lindo. cosas que hago, ¿no? Ajá. Me encantó esa visualización y algo que pienso mucho que le Ujú, puede servir a los emprendedores y ujú, empresarios que nos están viendo, es esto de bajar un poco el volumen ujú, externo de las redes sociales, del entorno y empezar a escucharse a uno mismo, a una misma. ujú, Porque nosotros, como vos ujú, decías, mi corazón tiene la respuesta, la intuición que vos tenés te ujú, va a guiar. Y por mucho tiempo a mí me pasó que ese vacío y esa desconexión que yo pasé en mi negocio fue simplemente por escuchar lo que otras personas me decían que era mi siguiente paso, ujú, por escuchar cuál era qué era lo que yo tenía que hacer para tener éxito en la vida y en mi ujú, negocio. ujú, Y me dejé de escuchar a mí misma. Me ujú, dejé de escuchar qué es lo que yo me decía sobre cuál yo creía que era el siguiente paso. ujú. Entonces, bajar un poco el volumen Volumen. de lo externo para escucharnos a nosotros es algo súper poderoso y que muchos emprendedores no hacen simplemente por el afán de tener éxito, por el afán Sí. de conseguir algo que creemos que la otra persona tiene y que nosotros con los mismos pasos lo vamos a poder hacer, pero entender que somos personas diferentes Ujú. y que nuestra intuición siempre nos guía es la fórmula más poderosa que podemos tener como emprendedores. Total, total. Yo lo llamo figurativamente, baja el interruptor de la mente y enciende el interruptor del corazón. Ujú. Baja acá, apaga acá, enciende acá. ¿No? Y eso es como que, wow, te vienen muchas revelaciones. Total, Muchas total. revelaciones. De todos los lugares que has recorrido, Sofi, tantos países, ¿hubo alguno que te dejó alguna gran lección, llamémoslo así, para el negocio en el que estás? ¿Algo que viste, algo que, alguna Wow. experiencia que haya cambiado tu visión del mundo en cuanto a la forma de hacer los negocios? Yo creo que sí, fue más que nada mi experiencia viviendo en Berlín. Ujú, Yo cuando me mudé ahí, como les había contado, era totalmente nueva en todo porque tuve ujú, que conseguir un trabajo desde cero ujú, y ese mismo año que yo me mudé, agarró la pandemia. mm, Lejos de casa, en un país desconocido, donde no había el idioma, donde la gente ujú. empezaba a comenzar comenzaba, perdón, a perder sus trabajos. Ya, Y para mí eso fue como un cambio de wow. mentalidad total, no solo con respecto a lo laboral, sino con respecto a la vida. Ujú, Yo me acuerdo que después de esa experiencia, cuando recién pude salir de Alemania, volví a Buenos Aires con mucha motivación de crear. Y ujú, de hecho ahí fue cuando emprendí por primera vez, me abrí mi estudio de maquillaje en ujú, Buenos Aires y empecé a dar servicios dentro de ese estudio, monté todo para poder empezar a emprender de forma presencial ahí. Y después, bueno, con el tiempo ese emprendimiento lo tuve que terminar cerrando porque tenía muchos costos fijos, porque todavía seguían muchas cosas cerradas por ujú. cuestión de la pandemia y también por cuestiones de
yo no tener tanta experiencia emprendiendo y no sostener el proceso que significaba no mantener todo lo fijo que implica un negocio físico. Y igualmente esa experiencia me sirvió muchísimo como para dar mis primeros pasos como emprendedora y entender ciertas cosas que después cuando emprendí digitalmente me ayudaron muchísimo durante mi camino. Así que sí, haber vivido esa pandemia, pensar esto de me mudo afuera y ese mismo año agarro una pandemia mundial. Yo decía, no puede ser, no podían elegir otro año, literalmente. Claro. Y cuando me vine acá por segunda vez dije, si ahora pasa algo me lo voy a tomar muy personal. Ya es algo que... Claro, sí. claro. Pero bueno, ese es uno de los mayores aprendizajes porque realmente me cambió mucho la forma de ver y me hizo pensar con tanta gente falleciendo alrededor, tanta crisis y todo, pensar como qué es lo que yo realmente quiero. Y en ese momento era vivir del maquillaje, que era algo que a mí me apasionaba, y seguir por ese camino. Y es ahí cuando empecé un poco también mi marca personal, porque yo si bien hacía maquillaje, tenía mi marca personal de maquillaje y bueno, fueron mis comienzos a dar esos primeros pasos. Qué lindo, me encanta. Sé que tú vienes de una familia muy emprendedora. Me contabas que tus padres también, ¿no? Tienen emprendimiento, que tu hermano también es muy creativo, muy de estar en todas, muy sociable y demás. Si tuvieras que decirme una lección por cada uno, por tu papá y por tu mamá, la mejor lección de negocios que te haya dado tu papá y la mejor lección de negocios que te haya dado tu madre. Perfecto, me encanta esa pregunta. Nunca me la había hecho además. La verdad es que si bien mis dos padres son emprendedores, yo siempre seguí el camino tradicional, como que siempre me inculcaron esto de estudiar, de trabajar para una empresa, de ir creciendo, hasta que bueno, se dieron cuenta que sus dos hijos querían ser emprendedores porque en cierta forma habían como experimentado eso mientras que eran pequeños, ¿no? Claro. Entonces creo que uno de los grandes aprendizajes que me llevó de mi mamá es el tema de la resiliencia, porque ella tuvo momentos en que por ahí su emprendimiento no iba tan bien, porque no tenía tantas ventas y sin embargo, a pesar de todo eso, ella decidió salir a trabajar y tener un trabajo extra para seguir manteniéndonos a mí y a mi hermano. Y eso para mí fue súper fuerte porque en una edad mucho más avanzada, ella para poder mantener a sus hijos y para poder seguir dándole las mejores comodidades, tuvo que decir, bueno, dejo de lado mi negocio para poder poner en primer lugar a mis hijos y eso me pareció súper humilde de su parte y de una resiliencia muy grande. Y mi papá, lo que más me llevo es el empuje. Mi papá es muy de ir para adelante, de siempre buscar la forma, de siempre ser muy creativo cuando por ahí, incluso momentos que no tienen, decir como, bueno, ¿qué es lo que puedo crear? ¿Cómo puedo llegar a esta persona? Y ese empuje, ese fuego interno me lo transmitió todo el tiempo, incluso cuando yo estaba en mi trabajo tradicional o en mi carrera, siempre me empujaba a poder ser mejor y tener esa excelencia en cada cosa que yo hacía, porque lo hacía desde la pasión. Y eso para mí fue una gran enseñanza porque no me enseñó nunca a conformarme, sino justamente a ir por eso que yo quiero. Tremendas lecciones, Dios mío. Ya saben, la sabiduría está ahí. Total. En nuestros padres, así que hay que honrarlos a ellos y agradecer, ¿no? Porque a veces quizás ellos nunca estudiaron cómo ser papás. Y a veces fueron de repente muy firmes, o cuando éramos niños, adolescentes, no entendíamos, no comprendíamos sus acciones, sus comportamientos, sus decisiones, pero inconscientemente fueron influyendo en nuestras vidas y hoy ser lo que somos y convertirnos en lo que somos, ¿no? Tal cual lo que dices con tu hermano, ¿no? Que al verlos a ellos, influenciados por ellos, pues también querían emprender, ¿no? Total. Y mi hermano también me trajo un montón de aprendizajes porque él empezó a emprender muy de pequeño, incluso más pequeño que yo. Yo me acuerdo que a los 16 años él salía a vender entradas, él se dedica a todo lo que es
organización de eventos grandes dentro de Buenos Aires, y me enseñó esto de salir a vender desde muy pequeño. Me acuerdo que mi mamá lo llevaba y estaba ahí en los eventos, y eso me parece increíble y de gran admiración, porque ya desde chico él ya tenía esa visión empresarial. Y sin embargo también, a pesar de que ya tenía su trabajo y todo, se metió a estudiar en la universidad, a profesionalizarse, a todo el tiempo estar en contacto, y eso hizo que pudiera crecer. Y él simplemente con 20 años se mudó totalmente solo, a bancarse solo, y eso dentro de Argentina tal vez no es tan común, por ahí en otros países sí, pero él se pudo independizar y mantenerse solo desde una edad súper temprana gracias a ese empuje también que tenía y a eso de poder emprender desde tan pequeña. Tremendo, tremendo, me encanta. Y bueno, quiero entrar a algunas preguntas ya un poquito más internas y ahí un poquito random también. Así que vamos a ver, si tuvieras la oportunidad de dejar un mensaje en un cartel donde pasan millones de personas en el año, ¿qué diría ese cartel con tu firma? Honra tu esencia. Qué bonito. Honra tu esencia. Ajá. Honra tu esencia. Ese es mi mantra principal dentro de mi marca, porque honrar tiene una fuerza muy grande, desde honrar nuestro pasado, nuestro presente y lo que estamos haciendo. Y para mí la esencia es lo que somos. Entonces, si tuviese que poner un mensaje para que cualquier persona lo tenga que ver, es honra tu esencia. Me encanta. Y si llegase el momento, como todos en algún momento vamos a partir, ¿qué diría esa lápida? Aquí vivió, continúa la frase. ¡Wow! Aquí vivió, ¿quién vivió ahí? Ajá. Aquí vivió una mujer, aquí vivió, ajá. A ver. ¡Wow! Nunca me lo había preguntado. Yo creo que diría, acá vivió Sofi, una esposa muy amada y una líder auténtica. Acá vivió Sofi, una esposa muy amada y una líder auténtica. Hay niveles de lápidas. Amo. Bueno, mira, acá sabes que tengo mi libro, La Verdad Que Te Hará Libre. Y hay un capítulo donde son 101 preguntas poderosas, así que tú me vas a decir un número del 1 al 101 y yo te voy a hacer unas 3 preguntitas al menos. A ver, elige un número, al azar. 76. 76, a ver, vamos a ver, ¿qué dice el 76? Ya dice, ¿qué has leído que sea interesante últimamente? ¿Debería leerlo yo o por qué deberíamos de leerlo? A ver, cuéntanos. Me encanta. Sí, leí un libro que es el de... Lo leí hace unos meses, pero creo que me marcó muchísimo a mí como emprendedora y también a nivel personal, que es el del Ikigai. El libro se llama Ikigai. Ikigai, que es una filosofía que es japonesa, claro, y que básicamente plantea cómo uno tiene que verse a nivel vida para tener una vida plena, ¿sí? Cómo tiene que hacer. Entonces plantea 4 círculos en donde básicamente tenés que elegir en qué sos buena, por qué es lo que te pueden pagar, qué es lo que necesitan las personas y cómo vos podés desarrollar esas habilidades. Y la intersección de todo eso te va a dar tu propósito de vida. Entonces, para mí, el Ikigai fue una de las cosas que más me marcó, y dentro de ese libro también hay varias propuestas justamente de preguntas, de autoconocimiento, y creo que cualquier emprendedor, sobre todo los que quieren desarrollarse personalmente, tienen que tener este libro para poder justamente explorarse y profundizar en su autoconocimiento. Me encanta, me encanta. A ver, otro número, del 1 al 101. 101. Ok, ¿cómo estás aprovechando el avance de la inteligencia artificial, tanto en tu vida primero y luego en el crecimiento de tu negocio? Wow. La verdad es que no aprovecho tanto la inteligencia artificial como debería. Yo creo que todavía me cuesta eso de poder desprenderme del lado creativo de las cosas, entonces como que
no soy muy ducha con todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, sí hago uso y creo que el mejor uso que yo personalmente le pude dar para mi vida personal y profesional es el tema de usar muy básicamente ChatGPT para todo lo que tiene que ver con asistencia, ¿no? Como si fuese un asistente virtual donde yo le pregunto cosas y a partir de ahí me devuelve cosas que por ahí otra persona me podría dar, pero que juntando toda la información a mí me sirve muchísimo. Sin embargo, todavía no lo utilizo para cosas más creativas porque confío mucho en esto, en mi mente, en lo que yo quiero y a partir de ahí me apalanco de esas herramientas. Excelente, excelente. A ver, otro número. Otro número, 83. 83, a ver, dice. ¿Cuál es tu estrategia para mantener la motivación y esa pasión a largo plazo? Creo que esta ya la hablamos, ¿no? Como sí, esto sí. de tener un para qué. Uh-huh. Cambio. A ver. Era del 1 al 101. 48. 48. ¿Cuál es el mejor consejo que te hayan dado, tanto en la vida como en los negocios? Para la vida y para los negocios. ¡Wow! Sí, ¿cuál es el mejor consejo que te hayan dado para vivir y cuál es el mejor consejo que te hayan dado en los negocios? ¡Wow! No tengo idea. No tengo idea. Creo que a nivel personal, la mayor lección que me dio es una persona que ya no está, que es una amiga muy cercana que se fue hace 2 meses nada más, muy joven, de mi edad, y se fue por una enfermedad que terminó, digamos, con su vida, que fue muy triste porque era una persona súper sana, súper profesional, de los mejores, digamos, promedios dentro de la universidad, con un gran trabajo. Y lo que más me enseñó fue esto de vivir mi vida pleno todo el tiempo, ¿no? Porque nunca sabemos qué nos puede traer la vida, qué desafíos nos pueden presentar y yo quiero, si me voy en algún momento de esta vida, irme sabiendo que la viví al máximo, con plenitud total y que hice todo lo que quise hacer sin rencores. Entonces, a nivel personal, creo que es eso. Y a nivel profesional, yo creo que tiene que ver con esto de la perseverancia. No sé si tengo un consejo específico de una persona, pero creo que lo que más me marca a mí y creo que lo que hizo que pueda crecer y desarrollarme como emprendedora y empresaria es el tema de ser perseverante. Y eso es algo que, si bien no me lo enseñó una persona en específico, es algo que en mi casa, muy desde pequeña, me lo inculcaron, ¿no? Esto de honrar el trabajo, de poder trabajar de lo que a uno le gusta, de poder ser perseverante para conseguir nuestras metas, y eso es algo que me atraviesa y que es uno de mis mayores valores que trato de poder expresar dentro de mi marca. Me encanta, wow. Y podríamos seguir, pero lo vamos a dejar para otro podcast porque no seguro que no va a ser el primero. Bueno, igual nos veremos en alguna parte del mundo con Sofi, que paramos viajando bastante también. Total. Y esa es una de las bendiciones más grandes que nos permite haber elegido este camino, que como han visto es un camino de subidas y bajadas, de mucho autodescubrimiento, de mucho trabajar en ese liderazgo personal para luego poder liderar a otros, de ese permitirnos ser vulnerables, auténticos, como has dicho, y también permitirnos aperturarnos a lo que la vida tiene para ofrecernos, ¿verdad? Y poder también sentir ese calor humano que tanto lo has recalcado en esta conversación que es fundamental, ¿no? La humanización, humanizar tu marca, rodearte de gente también que esté alineada a esos valores, a esa visión y poder ser auténtico al dar tu mensaje. Así que de verdad que me encanta, Sofi. Quisiera que le des un último mensaje a toda esta gente que nos va a ver acá, para estos líderes que quieren vivir de sus dones y talentos, que quieren convertirse en líderes de impacto mundial. ¿Qué mensaje final le darías tú? Yo creo que quiero darles una palabra más que un mensaje y es expansión. Busquen su expansión en todas las áreas de su vida y eso va a hacer que realmente puedan vivir
con mayor plenitud, gratificación y también gratitud hacia todas sus áreas. Así que esa es mi palabra que quiero compartirles. Lo máximo. ¿Y cómo te pueden encontrar? ¿Cuáles son esos siguientes pasos que vas a dar o como para poder sumarnos a este proceso tuyo de expansión? Exacto. Yo estoy en redes sociales como @emprendedigitalconsofi. Pueden encontrar también mi podcast en Spotify como Lidera tu Camino. Y simplemente me pueden escribir por Instagram y podemos ahí conectar. Me encantaría poder recibir sus mensajes, qué les parecía este podcast. Si alguna frase o algo de lo que dije les llamó la atención o les tocó el corazón y que quieran compartirlo, me encantaría poder recibirlos. Y obviamente si este podcast les gustó, si estas charlas sienten que son fructíferas, compártanlo con esa persona, esa mujer, ese hombre, esa persona de su familia que crean que les pueda servir y ayudar en todo este proceso. Lo máximo, gracias Sofía. Así que amigos, esto ha sido todo por nosotros y esperamos recibir sus comentarios. Ya saben, vayan a seguir también a Sofi y estamos aquí para servirlos desde cualquier lugar del mundo. Solo estamos a un clic de distancia.